English. Bermúdez, la presidenta del Consejo de Ministros, con nosotros ya conectada en esta nueva normalidad de manera digital para poder escuchar los descargos desde el gobierno respecto a esta seria acusación, aunque sigue, como lo dijimos al comienzo del programa, siendo palabra contra palabra, ¿no? Aunque se han mostrado algunas evidencias como recortes de una visita en Palacio o una reunión, para ser más exactos, entre la señora Astete y el señor Sagasti. Señora Bermúdez, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Jaime. Gracias por la entrevista. A ver, primero el asunto de Marras que nos convoca tiene que ver con esta declaración escrita de la señora Astete que coloca o introduce indirectamente en el Vacunagate al señor Sagasti. Habla además de una suerte de petit comité, el señor Sagasti, la señora Massetti y la misma señora Astete, donde el señor Sagasti le habría dado un visto bueno. Más allá del descargo que usted formalmente va a enunciar en este momento, la duda que nos asalta es, si fuese falso, como usted de seguro lo va a decir en su respuesta, ¿por qué la señora Astete, hasta hace poco canciller de este gobierno, tendría que afirmar una cosa así? Bueno, Jaime, lo primero que hay que precisar es que uno hace descargos cuando hay cargos en su contra. Y aquí, en realidad, los únicos que tienen cargos son las personas que están siendo sujetos de acusaciones constitucionales, que no es el caso de quien te habla, ni tampoco de la gestión del presidente Sagasti. Entonces, creo que es importantísimo usar los términos correctos. Nosotros hemos salido el día de ayer desde la Presidencia de la República y los ministros de manera individual para hacer algunas precisiones en la información. El presidente ha negado categóricamente que él ha dado alguna autorización a alguna persona para vacunarse, porque no podría haberse hecho en el 21 de enero porque no existían vacunas. Las vacunas adquiridas por el Estado peruano han llegado el día 9 de febrero. Había un lote subrepticio, ¿no? Pero nadie conocía ese lote excepto las personas que habían hecho un uso indebido de esas vacunas candidatas, como han sido calificadas o como se denominan técnicamente. Entonces, eso es un dato muy importante. Segundo, no se trata ni de reuniones, ni de... O sea, tenemos que entender que la ex canciller y la ex ministra Massetti eran parte de nuestro equipo de trabajo. Y por eso se reunían con el presidente de la República. Ayer hicimos la precisión que el día 21 de enero, fecha a la cual alude en su escrito la ex ministra de Relaciones Exteriores, no se realizó ningún consejo de ministros. Sí tuvieron una reunión con el presidente, como si ustedes ven el registro de ingresos a Palacio, van a ver muchas reuniones que se han sostenido desde el momento en que se inició la gestión, porque no se olviden que tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Relaciones Exteriores son dos ministerios que tienen la responsabilidad del proceso de gestión y negociación de las vacunas. Tenemos que hacer la pausa para la franja electoral, pero le quiero dejar la pregunta para el siguiente segmento. Primero, cuando le pedí un descargo, no es un descargo procesal, es un descargo público, digamos, ¿no? Ante una afirmación, nada más, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el señor Sagasti señala que toda esta movida pretende al final postergar las elecciones. Permítanos la pausa y su respuesta al volver. Porque nada, presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, con nosotros. Le dejé la pregunta pendiente antes de ir al corte, señora Bermúdez, y tenía que ver con lo afirmado por el señor Sagasti respecto a que todo esto que ha producido esta declaración escrita de la señora Astete, al final lo que pretende es un intento de postergar las elecciones. Y además, digamos, como repito, brota de una declaración de la señora Astete, que ha sido canciller de ustedes. ¿Cómo así usted podría explicar esta afirmación del presidente? Bueno, en realidad yo más que explicar, yo le quisiera dar mi opinión. Creo que no debe verse este hecho y esta
comentarios que han surgido a partir de un escrito de defensa que la señora Astete ha presentado ante una comisión que está en una etapa de investigación y que todavía no ha llegado a ninguna conclusión. Yo, al respecto, creo que lo importante es señalar que la comisión haga un trabajo imparcial y llegue a sus conclusiones y que cuando conozcamos las conclusiones ya daremos una opinión. Pero yo diría que esto no es un hecho aislado. Mire, hace unos 3 días estábamos ante una información incompleta, incorrecta respecto de los estudios de ensayos clínicos que llevaban a una conclusión fácil de que la vacuna que se estaba aplicando en el Perú no servía. Esto precedido de una confrontación generada aparentemente entre el sector empresarial, el sector privado y la gestión gubernamental. Y antes algunos otros episodios. O sea, yo no vería este hecho como algo aislado, porque además resulta que los mensajeros son mensajeros de una misma línea, de un mismo espacio de medios de comunicación, en fin. Entonces, ¿cuál es una conclusión obvia? Es que evidentemente hay interés de al menos no dejarnos trabajar. Estamos trabajando, estamos comprando vacunas, estamos tratando de responder a la pandemia en simultáneo, que es una pandemia muy difícil de enfrentar, no solamente para el Perú, para el mundo. Hemos empezado el proceso de vacunación y nos dicen que no hacemos nada, que se critica cada decisión que se toma, que los productos que trae el Estado no sirven para la población, se desinforma. Entonces se genera un ambiente pues de inestabilidad que evidentemente uno evalúa. Estamos a 4 semanas del proceso electoral. ¿Qué está pasando? Ahora, yo no me quiero pronunciar específicamente y termino con esto respecto de ningún grupo político porque nosotros cumplimos estrictamente el principio de neutralidad. Pero cuando aparece garantizar unas buenas elecciones. Así es. Pero cuando aparece el pronunciamiento que replican los ministros, se omite decir de esta reunión entre la señora Astete y el señor Sagasti, que está en la agenda y que ha circulado todo el día, y eso podría servir de acicate para justamente quienes están dándole forma a esta denuncia. No sé si me explico. Es decir, ¿por qué no al momento de hacer el descargo se coloca en el pronunciamiento, se dice, por si acaso si hubo una reunión, como hay tantas reuniones, o fue una reunión especial? Disculpe, anoche cuando hemos tenido conocimiento, cuando ha circulado ese escrito de la defensa de la señora Astete, ahí se hacía una afirmación vinculada a una sesión del Consejo de Ministros. Sí. A nosotros nos pareció pertinente pronunciarnos sobre eso. Hoy día en la conferencia de prensa que hemos tenido después del Consejo de Ministros extraordinario que hemos tenido el día de hoy, yo he explicado no solo que esa fue una reunión de trabajo, sino que hemos tenido, y el presidente con las ministras ha tenido un sinnúmero de reuniones de trabajo. Ellas eran parte de nuestro equipo y es normal que los equipos tengan reuniones de trabajo. O sea, ¿por qué tenemos que ver sospecha en todo? Yo creo que acá quienes tienen que rendir cuentas son las personas que cometieron, como ellas le han denominado, entre comillas, un error. ¿Por qué tenemos que rendir nosotros cuentas de algo que no hemos hecho? Nosotros no nos hemos vacunado ni regular ni irregularmente porque todavía no nos toca. Claro, el problema es que... La persona que se ha vacunado es el presidente y lo ha hecho de manera transparente y con una norma que lo acreditaba para este fin. El problema es que la que fuese canciller de este gobierno hasta hace poco sí lo ha hecho. Entonces, lo que se está promoviendo, repito, es esta censura, esta desestabilización en un momento en el cual estamos a 29 días de las elecciones y además ya hay personas, como usted bien lo ha recordado, que se están inoculando. ¿Usted se siente traicionada por la señora Astete? Mire, yo no quisiera hablar de traiciones, creo que cada persona responde por sus actos. Sí me siento decepcionada porque yo he visto que es una mujer
el tiempo que hemos trabajado, muy capaz, muy trabajadora. Con ella hemos estado trabajando, coordinando en Navidad, Año Nuevo, claro, para lograr los contratos. Lo mismo puedo decirle de la doctora Masetti, y de verdad, como profesional y como ser humano, me da mucha pena que haya sucedido esto, pero bueno, cada uno es dueño de sus actos y responsable de las irregularidades o no que cometa. Muy bien, la señora Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros, básicamente ofreciendo la posición del gobierno luego de lo que se ha conocido como una declaración por escrito de la señora Astete. Sería importante ahora sí escucharla, ¿no? A la señora Astete, digamos, y que haga un descargo mucho más prolijo. ¿O cree usted que esto, digamos, se está haciendo un ruido excesivo con una intencionalidad concreta? Jaime, yo lo que quisiera pedirle de verdad es que las cosas se encaucen por los canales institucionales que existen. Si hay una investigación, hay una acusación constitucional o un proceso de evaluación de una acusación constitucional, me parece que lo justo es que las personas ejerzan su derecho de defensa por esa vía. Si nosotros nos hemos pronunciado puntualmente es por las alusiones que se han hecho al presidente de la República y al Consejo de Ministros. Entonces nosotros tenemos que precisar, uno, que el presidente no ha autorizado a nadie a vacunarse porque en ese momento ni siquiera existían vacunas, al menos que conociéramos ni ustedes ni nosotros. Y segundo, que nunca hubo un Consejo de Ministros el día 21 de enero, como se afirmaba. Entonces, lo único que le pediría a usted y en general también a la población es que tengamos un poco de calma. No veamos fantasmas donde no los hay. Si hay una duda, nosotros siempre estamos dispuestos a aclararla. Pero por favor, tengamos mucho cuidado con informaciones incompletas, medias verdades y sobre todo con mancillar honras. Porque lamentablemente es fácil hacer una afirmación y luego decir, ay, bueno, me retracto, pero el daño ya se causó. Permítame hacer este pie de página porque no quiero dejar pasar, aprovechando su presencia y robándole unos minutos al programa, sobre las medidas que se han tomado, porque el tema de la reapertura, digamos, de casinos, tragamonedas, gimnasios, cines y espacios de artes escénicas, lo han explicado ahora, pero nuestro público no necesariamente ha visto la conferencia. Entonces, puede generar cierta confusión el hecho de, oiga, ¿realmente hay una curva a la baja sostenida para ordenar estas medidas? Porque, solo como dato, Alemania está en la tercera ola ya, ¿no? Hong Kong está en la cuarta ola. Entonces, y la variante P1, la brasileña, es peligrosísima. No hay un rastreo, ¿no? Científico en el Perú, y esto se ha criticado aquí desde siempre, criticado en bien, ¿no? En bien del país, sí, claro, y además tener como espejo el primer mundo. El rastreo de las variantes del virus es fundamental. Acá está la P1 y no sabemos dónde está. Entonces, abrir esto con el respeto que me merecen los trabajadores de los casinos, las tragamonedas y todo lo demás, ¿no es un peligro, señora? Lo primero que quisiera señalar es que en este rubro se ha hecho un ajuste de aforo en la situación de riesgo muy alto, y es un aforo muy limitado de 20%. Le explico por qué. Básicamente, durante este periodo, estos 14 días, hemos revisado, observado los protocolos de protección sanitaria que tienen estos comercios, y a la vez hemos fortalecido también nuestra unidad de fiscalización de estos casinos, tragamonedas, etcétera, para precisamente hacer este balance que es muy difícil, pero que es necesario. Por un lado, la protección de la salud, pero también el cuidado de la economía de las personas que laboran en estos espacios.
Estoy segura que nadie ha quedado contento con esto porque el aforo es muy limitado, pero no podemos hacer cambios drásticos. No, tiene que ser limitado, usted ha señalado, claro, ¿no? Porque son lugares cerrados. Claro. Si fueran espacios abiertos, con más ventilación, exacto, el aforo sería más amplio. No, el ángulo de mi pregunta era más bien que puede ser un riesgo con estos aforos, porque no se controlan variantes, porque no sabemos si realmente la curva está a la baja, es decir, se están corriendo riesgos de subir los contagios, ¿no le parece? Nosotros hemos evaluado los indicadores que venimos monitoreando desde el inicio de la gestión gubernamental y en el caso de Lima, la positividad ha descendido, estaba casi a 19 puntos, ahora tenemos 14.9 y esto nos ha desplazado de estar en una situación de riesgo extremo, ojo, estoy hablando solo de Lima metropolitana, hacia un riesgo muy alto. O sea, estamos en riesgo, pero estas diferencias nos permiten habilitar algunos espacios y actividades con aforos limitados, como el que hemos comentado, o incluso, por ejemplo, yéndonos a un contraste, a otra actividad o a otro espacio, por ejemplo, los templos, los lugares que pertenecen a las iglesias, también tienen un aforo similar, de máximo 20%. Muy bien, vamos a estar evaluando eso, evidentemente el gobierno en primera línea, pero nosotros también, porque recibimos a diario, señora Bermúdez, se lo aseguro, pedidos urgentes de oxígeno, pedidos urgentes de camas UCI, y eso también nos jala hacia abajo. Pero lo sé, y nosotros también diariamente estamos tratando de responder de la mejor forma a todas las necesidades que realmente nos han desbordado al sistema de salud y han desbordado también al sistema de salud mundial, no solamente del Perú. Vamos a ver, siempre esto es un vamos a ver. Gracias, señora Violeta Bermúdez. Hasta la próxima. La presidenta del Consejo de Ministros con nosotros y rápida.